En esta noche te damos la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Venimos delante de tu presencia, reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo que es gracias a los méritos de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos venir a este trono de la gracia. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras transgresiones, y te suplicamos, Padre, que en este momento nos asista con el bendito Espíritu Santo, que nos permitas a través de este tema maravilloso que estamos estudiando, crecer en la fe, Señor, crecer en el conocimiento tuyo, crecer en confianza, crecer en seguridad. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Listo, amados. Bueno, para dar inicio a la clase de hoy, pues vamos a leer una porción de la Escritura en el Génesis, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti, serpiente, ¿cierto? Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él, o sea, su marido, se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, noten esto, maldita será la tierra por tu causa, por él ser el representante federal de todo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán a la mujer, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Queridos, hemos venido desarrollando este tema acerca de la caída. Y en la clase pasada, no sé si ustedes me quieran acordar qué tanto vimos nosotros de la caída. A ver, alguno que quiera tomar la vocería en este momento, decirme qué aprendimos en la clase pasada. Danielito, abre micrófonos. Sí, pastor, ya están abiertos. Allá el que quiera ya puede darnos el feedback ahí. Lo que vimos la vez pasada, pastor, hasta donde pudimos ver, Sí, terminamos con la batalla que se estaba formando en Génesis 3:15
entre el vientre, entre la simiente de la mujer y la simiente de, Sí. de la serpiente, ¿no? Y de cómo Ujú. el linaje de la mujer traería salvación, regeneración y conversión. Ya vimos todo lo que tuvimos que acerca del contexto entre Cristo y Adán. Cómo es que Sí, Cristo, estando en el desierto, resistió con peor circunstancias que el mismo Adán, sí, ¿cierto? pastor. Sí, Que eso ya Adán lo no vimos. tenía necesidad de nada. ¿Perdón? Sí, señor, sí, ya lo vimos. Bueno, luego estuvimos ya mirando que Cristo puso el gozo de su gloria delante de él y así venció todas las circunstancias adversas en la tentación para la cual Dios lo llevó al desierto, donde probó su fidelidad. Recuerdan que usamos ese texto donde dice que Cristo en los días de su carne con gran clamor y reverencia clamó a aquel que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor que reverente. Excelente. Lo último que Luego vimos, estuvimos pastor, mirando ya acerca de unas consecuencias inmediatas de la caída. Amén. ahí nos ¿Estás de quedamos, acuerdo pastor. conmigo? Sí, ahí nos ¿Cómo? quedamos en la consecuencia de la mujer, que se le aumentaron los dolores de parto. Claro. Lo primero que vimos es que ellos sobrevivieron para tener la oportunidad de arrepentirse del pecado que habían cometido. Dijimos que ellos tan pronto pecaron, sintieron los efectos, experimentaron en sus vidas lo que habían hecho. Y inmediatamente ellos notaron esto porque lo primero que perdieron fue su inocencia. Recuerden que el capítulo 2 terminando dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, pero inmediatamente comieron del árbol prohibido, inmediatamente notaron su desnudez y sintieron vergüenza, tanto entre ellos como vergüenza delante de Dios. Amén. Así que sus ojos fueron abiertos realmente y tuvieron entendimiento, ¿cierto? Solo que el entendimiento que ellos tuvieron en ese momento lo tuvieron a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Y esto es muy claro que lo entendamos, porque ellos lo que hicieron fue que comenzaron a comprender y a entender todo lo que tiene que ver con el bien y el mal, y desde ese momento supieron que habían obrado, que habían actuado de una manera perversa, porque se habían rebelado contra Dios, habían violentado la ley de Dios, habían eh, 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 estado violentando de una manera terrible el amor de Dios, la confianza de Dios. Así que todo esto produjo en ellos inmediatamente que vergüenza, huyeron de delante de Dios, quisieron esconderse. Es que el pecado siempre resulta en temor y separación de Dios. El hombre pecador huye de la santa presencia de Dios y teme por el justo juicio de Dios. En Apocalipsis dice que los hombres buscarán la forma de matarse, de lo terrible que es sentirse culpables delante de la presencia de Dios. Así que con un solo acto, Adán de desobediencia, Adán y Eva cayeron de su estado original de santidad y de su estado de justicia y llegaron a estar avergonzados, manchados. Ellos se tejieron unas ropas para ellos, pero esos delantales que se hicieron sencillamente fue un intento inútil, un intento débil de esconder su pecado y su corrupción. ¿Ven? Así que, amados, dijimos que desde ahí entró la maldad a los hombres y entonces se trasladó desde Adán a toda su simiente, a toda generación, tanto que las consecuencias, cuando vienen los
juicios, cuando vienen las maldiciones, digámoslo así, por causa del pecado, la naturaleza toda sufre por causa de Adán. Dijimos que hoy hay hombres más malos que otros, por supuesto que sí, pero que en realidad todos nosotros hoy estamos en una condición terrible. Ahora, hay una búsqueda judicial que Dios emprendió inmediatamente cuando los hombres se apartaron y quisieron estar por su propia cuenta. Dios hace una búsqueda judicial y Dios comienza como haciendo un interrogatorio, una investigación. Luego les da una sentencia, una sanción, pero luego produce fe y perdón. Y luego hay una expulsión de delante de la presencia de Dios. Fueron echados del paraíso. Así que hubo una teofonía. Nosotros miramos como hubo como una teofonía de Dios allí. Fue visible al aire del día. Dijimos que era como una tormenta. Y miramos como unos años después, cuando el pueblo de Dios estaba en el monte Sinaí y Dios estuvo allí, en la gloria de Dios se hizo presente, ese lugar fue terrible, tembló, era como un horno que humeaba y hasta los animales tenían que huir despavoridos de ese lugar. Dijimos que en el espíritu del día, dijimos que no es otro que ese Ruah, el Espíritu Santo, y que la palabra día de Jehová es una implicación de ahí en adelante en la Biblia del día del Señor, el día del juicio o el día cuando es restaurado absolutamente todo. Claro, ese día de la restauración de todo también es el día de la condenación de todo lo que no fue restaurado. Así que Adán corrió y se escondió. Dios lo llama, Dios le pregunta dónde estás. Dios sabía, nosotros ya dijimos esto, que Dios sabía, pero ¿qué sucede allí? Dios está tratando de decirle, Adán, explícame qué fue lo que pasó. Adán responde, claro que sí, y responde con temor y con miedo, por supuesto, pero Dios quiere crear allí un ambiente de arrepentimiento al hacerle las preguntas. Dios no pregunta por ignorancia, Dios pregunta por una opción, dando una oportunidad allí. Así que con Eva pasa exactamente igual. Ahora, ellos sencillamente se traspasaron el uno al otro la culpa. Es verdad, pero en el fondo las explicaciones que dieron, dijeron la verdad, dijeron lo que realmente pasó. Ellos admitieron su culpa y por esa razón dijimos nosotros que hoy creemos que Adán y Eva se salvaron porque escucharon la voz de Dios, escucharon la sentencia de Dios, escucharon el juicio de Dios, pero también escucharon la promesa de Dios. Y basados en esa promesa es que cuando Adán coloca nombre a su esposa, le llama vida o mamá de todos los seres vivientes. ¿Por qué? Porque hay la promesa que de ella nacerá quien vencerá a la serpiente antigua. Ahora, nosotros vimos que estas maldiciones son como un castigo, pero también son como un remedio. Y entonces ya es donde entramos ya del 14, versículo 14, versículo 19, a mirar esto. Y aquí hay una sentencia sobre los tres agentes afectados en el día ese de la caída. Está la serpiente, está la mujer y está Adán. Y el orden en que Dios ejecuta la sentencia es exactamente en el orden en que ocurrieron los sucesos allí. En el orden de la caída, la serpiente, luego la mujer y luego el hombre. ¿Para qué hace Dios con la serpiente? La condena. Ahora, y dijimos que en esa condenación excede al conocimiento y excede toda la cuestión de maldición. Sobre toda la naturaleza hubo una maldición, pero la maldición de la serpiente excede a esa maldición. Y dijimos que esto iba a transcurrir en el tiempo y que Génesis capítulo 3, versículo 15, pues es el primer protoevangelio, lo llaman los teólogos, que es la primera predicación de la salvación y que es la esperanza, la promesa del ungido, del Mesías.
y que había desde ese día una hostilidad entre la serpiente y la mujer, que iba a haber un combate siempre y permanente, pero que esto iba a ser un largo tiempo, porque se iba a cumplir todo esto de que Adán iba a llenar la tierra y la iba a sojuzgar, y eso era un proceso de tiempo, pero que lo que había durante todo este proceso era un combate a través de la historia, un combate larguísimo, en el cual Dios al postre daría victoria a través de la mujer sobre la serpiente. Ahora, lo que dijimos también es que en estos detalles Dios realineó los afectos, la lealtad. Pero cuando Dios hizo esto, cuando Dios decretó que iba a hacer esa realineación, lo iba a hacer lejos de la serpiente. Y la hostilidad de una parte de los hijos de Dios se iba a quitar, y que un linaje o una parte, una línea de los hijos de la mujer serían realineados de tal manera que ellos vivirían en la presencia de Dios por la eternidad, y que a esto nosotros le llamamos regeneración, o le llamamos ¿qué? Conversión sencilla. Así que el plan de la serpiente fue sencillamente que desmenuzado. Dios creó todo para su gloria. Satanás quiso trancar o obstruir todo esto, pero al final Dios no se lo permitió, porque a la postre, al final, Satanás será derrotado. Ahora, esto de que la serpiente le mordería el calcañar, lo que quiere decir es que usted le va a herir, pero ella te va a aplastar la cabeza, lo va a destruir. Y por supuesto, todo esto era una figura de lo que Cristo iría a padecer en este mundo, al hacerse humano y estando en la calidad de hombre, ir a la tumba, ir a la cruz, a la tumba. No hay nada más terrible. Allí hubo mucho dolor para la persona de Jesús, pero la victoria fue gloriosa y fue maravillosa. Amén. Así que en medio de toda esta sentencia, en medio de toda esta maldición penal y judicial, Dios lo que proveyó ese día fue una bendición redentiva para un linaje nacido de la mujer. Así que cuando días después lanza ya la segunda maldición, la segunda sentencia judicial, ya lo hace sobre la mujer en el verso 16. Y note que allí hay unos detalles que valen la pena mirar. Dice, por ejemplo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Y dijimos que no es solamente el hecho de que haya dolor en el momento del alumbramiento, de parir un hijo, sino en el hecho de ser mujer y el hecho de ser mamá, de ser madre. Toda la vida las mamás sufrirán por causa de sus hijos. Amén. Por causa de ser la que iba a multiplicar y a llenar la tierra. Esto iba a producir dolor. Con dolor darás a luz tus hijos, dijo Dios. Ahora, tu deseo será para tu marido. Muchos teólogos han dicho que la mujer desde ese día es mirado como un objeto sexual, sencillamente por causa de esto. Pero yo creo que no solamente eso. Lo que está diciendo aquí, otros teólogos dicen, es que la mujer siempre ha querido ser amada, consentida, y que el hombre, por lo general, le cuesta mucho mayor trabajo manifestar, expresar esas emociones. Tanto que Pablo en el Nuevo Testamento siempre habla de amar a sus mujeres como Cristo ama a la esposa. El Nuevo Testamento habla de tratar a la mujer como un vaso frágil. Mira que restaurar la relación, el camino de salvación es regenerar y restaurar la relación de matrimonio también, los conceptos del matrimonio. Ahora,
y Él se enseñará de ti. Ahora, esto sencillamente, hoy hay una línea muy fuerte en el mundo del feminismo, donde las mujeres están diciendo, nosotros somos autosuficientes, no necesitamos los hombres, ni siquiera necesitamos casarnos. Cuando querramos vamos a tener un hijo y sale, listo, pero nosotros solas podemos. Y hoy ellas, su bandera es la igualdad de roles. Pero déjeme decirle que la función del rol no es inferior en condición delante de la presencia de Dios. La mujer no es menos que el hombre delante de Dios, pero sus roles son diferentes. En alguna ocasión ya miramos cómo Cristo, como subordinado, las esposas tenían la maravillosa oportunidad de glorificar a Cristo en obediencia, sujetándose a sus maridos. Pero este conflicto, el egocentrismo, iba a tomar a la mujer y le iba a causar mucho dolor, porque el hombre la iba no a dirigir con la sabiduría de Dios, con la prudencia de Dios, con la cordura de Dios, sino con la crueldad del hombre. El machismo le ha hecho mucho daño a las mujeres en el mundo. Han sido cruelmente maltratadas y abusadas. Y esa no es la voluntad de Dios. Pero es que Dios no, el hombre no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Ven eso. Ahora, luego viene la siguiente sentencia ya, ¿cierto? Cuando viene la siguiente sentencia, pues que estamos mirando nosotros sencillamente que la relación de esposo y esposa es restaurado, sí. Que Dios quiere el afecto, pero que los deseos, el hombre de gobernar, toda esta cosa, se echó a pique, digámoslo así. El hombre sí sigue dirigiendo y gobernando, pero lo hace terriblemente mal. Pero por causa de luego de la siguiente sentencia, toda la tierra gime como con dolores de parto para ser redimida. ¿Por qué? Porque una tierra que iba a ser próspera y en bendición, ahora cayeron sentencias sobre ella. La tierra no produce los frutos. Para que la tierra produzca hay que cultivarla. Si tú dejas una tierra sin cultivar, no produce alimento, produce abrojos, rastrojos. ¿Ves? Y antes eso lo que hace es que aumenta el dolor y el sacrificio. Ahora, déjenme decirles, el trabajo no es un castigo, como dijo, como dice la canción cubana. No, el hombre ya tenía que trabajar. El hombre ya tenía que ponerle nombre a los animales y ordenar la naturaleza y embellecerla y organizarla y administrarla. Pero aquí lo que se hace es que el trabajo ahora va a ser doloroso, forzado y sin los frutos anhelados. Hay muchos cultivos que se echan a perder porque no les llega agua a tiempo, o no les llega calor a tiempo. Y el hombre, aunque trabajó muy duro, hay hombres en esta tierra que han trabajado muy duro, pero nunca han levantado cabeza. Siempre han seguido que allí, en una miseria terrible. Así que, amados, sencillamente, aún en la cruz, a Cristo le pusieron sobre un madero, sobre un árbol, y sobre sus sienes pusieron unas espinas, como si él estuviera pagando por toda la condenación, no solamente de la mujer y no solamente del hombre, sino venciendo a la serpiente y llevando sobre sus sienes también la maldición de toda la naturaleza. Así que, habiendo considerado ya todos estos relatos inmediatos de la desobediencia de Adán, ahora nosotros podemos pasar a considerar los juicios divinos que cayeron sobre ella. Ya los vimos sobre Eva,
sobre la serpiente, sobre Adán. Y bueno, la verdad es que la mujer siempre estará marcada por el conflicto. La mujer siempre intentará dominar al esposo y el esposo siempre querrá ejercer autoridad sobre él. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que la palabra simiente está en singular para la serpiente y la palabra simiente también está en singular para la mujer. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el texto de la mujer, Jesucristo es la simiente de esa mujer que se llama María. Y como les digo una vez más, Satanás hirió el calcañar de Jesús. Cristo fue herido, pero no fue herido mortalmente. Él resucitó de los muertos y en la misma cruz Cristo hirió a Satanás en la cabeza. Satanás fue herido mortalmente y fue eternamente derrotado. Ahora, en el estudio que dejamos, que ustedes vieron el domingo, respondiendo a esta pregunta de por qué Dios permitió el mal para estos hermanos queridos, David Carrera de su iglesia de Shalom, pues hablamos algo de estas preguntas acerca de la caída. Y dijimos que el relato bíblico de la caída provee la única explicación que nosotros tenemos para mirar el estado actual del hombre, ¿cierto? Y dijimos que nuestro estudio de la caída nos enfrenta con algunas preguntas importantes, complejas, y que muchos hombres han tratado de explicar, pero el origen de la maldad y que ha sido muy difícil, y lo mismo explicar el libre albedrío del hombre y sobre todo también cómo manejar la maldad con el libre albedrío, con la soberanía de Dios y cómo manejar el origen de la maldad, la naturaleza del libre albedrío, con la soberanía de Dios y sobre todo con el propósito eterno de Dios. Así que yo creo que estas preguntas sencillamente es muy difícil responderlas todas. Pero lo que sí dijimos es que podemos nosotros estar tranquilos y confiados, creyendo en que tenemos un Dios que siempre hace todas las cosas. En su benevolencia hace todo para que todo resulte para nuestro bienestar. Dios procura nuestro bienestar y todo lo que Dios hace es para nuestro bien, aunque a nosotros no nos parezca a primera instancia, aunque nosotros no estemos totalmente de acuerdo con lo que Él hace con nosotros. Así no lo entendamos en su totalidad. Pero no hay cosas para bien y para mal. No, todas las cosas a los que aman a Jehová, todas las cosas le ayudan para. Lo que pasa es que unas nos agradan y otras nos moldean, nos forman, nos capacitan, nos permiten crecer en la fe. Pero todas a la postre nos ayudan. Ahora, ¿cómo puede caer moralmente un ser santo y justo como Adán y Eva? ¿Ordenó Dios la caída? ¿Cuál es el propósito eterno por el cual Dios permitió la caída? Serían tres preguntas que valdría la pena sondearlas un poquitico más para entender todo esto. Y las escrituras afirman que la caída de Adán y Eva no fue como resultado de una falla en Dios como creador. De la misma manera que la Biblia nos dice que Cristo estaba planeado todo antes de la creación del mundo. Así que Cristo no fue una opción alternativa, porque lo falló, entonces un plan B. No, no, de ninguna manera. Así que todas las obras de Dios
son perfectas. Como aquí estamos estudiando, pues vamos a dejar textos bíblicos para esto. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 4. Ahora, Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado. Ahora, tampoco Él tienta a otros con el pecado. Así que la caída fue culpa de Adán. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, nosotros ya habíamos estudiado este texto. Pero ¿qué declara este texto? Aquí solamente he hallado esto, dijo el escritor de la Biblia. El predicador que dijo, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversidades, o muchas perversiones, o muchas maldades, o buscaron su propia corrupción. Así que a la luz de esta verdad, a la luz de eso se encuentra, nosotros aunque tenemos estos grandes problemas teológicos en las escrituras, ¿cómo es posible? Lo único que sabemos nosotros es que Dios nos creó a su imagen, nos creó a su semejanza y que nosotros fuimos creados, ya lo estudiamos, de una forma perfecta moralmente, sí, inmaduros moralmente, sí, y la inmadurez ya la asociamos con sabiduría y dijimos que el temor de la sabiduría es, o mejor que el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová y que fue precisamente lo que le falló a evaluar a Adán y Eva en el paraíso, que ellos quisieron tener esa sabiduría y querían manejar sus vidas, el destino, el control de su naturaleza, de sus vidas, sin contar con Dios. Amén. Y entonces, aunque habíamos sido hechos rectos y justos y habíamos sido creados moralmente inmaduros, también dijimos que fuimos creados moralmente mutables, mutantes. Y que esta palabra significa que podíamos cambiar y que podíamos tomar una decisión. Y Adán y Eva desafortunadamente tomaron la decisión que equivocada. Amén. Ahora, todo esto, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque sencillamente ordenó Dios la caída, sería la pregunta que tenemos que hacer. Hombre, sabemos que todas las cosas, según el libro de Efesios, Dios las hace para la alabanza de su gloria. ¿Cómo debía de responder el hombre a esa soberanía de Dios, a ese amor de Dios, a esa generosidad de Dios, a esa bondad de Dios? Con reverencia, con respeto, con obediencia, con adoración. Y fue lo que Adán y Eva no hicieron, pero fue lo que Cristo hizo. Él fue oído a causa de su temor. Ahora, la pregunta del millón. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los creó? Si Dios sabía de la caída, ¿por qué lo permitió? La pregunta del millón. ¿Ordenó Dios la caída? Ahora, cuando nosotros hablamos de ordenar, pues, ¿qué significa esa palabra? Poner en orden, arreglar, nombrar, decretar, determinar, predestinar, predeterminar. Así que la pregunta es, ¿determinó Dios de antemano que la caída sucediera? ¿Cuál sería la respuesta? Contundentemente, sí. Ahora, lo que sí es muy importante y que vale la pena recalcar es que, ¿qué estamos nosotros entendiendo cuando damos la respuesta? Que Dios sí preordenó, predeterminó la caída de Adán y Eva.
¿Qué queremos decir nosotros? ¿Qué es lo que significa eso? Ahora, comencemos mirando qué es lo que no significa. No significa que Dios forzó a Satanás para que nos tentara o para que tentara a nuestros primeros padres. Tampoco significa que Dios manipuló a Satanás, a Lucifer en el cielo, para que les obedeciera. No. Lo que los hombres hicieron y lo que Satanás hizo fueron actos voluntarios. Así que Dios es santo y justo y bueno. Él no es autor del pecado. Noten lo que estoy diciendo. Él no es autor del pecado. Él no peca y no puede ser tentado por el pecado. Y no tienta a nadie. Es lo que la Biblia afirma. Dios no tienta a nadie, pero tampoco puede ser tentado. Pero tampoco podemos culpar a Dios por el pecado. Tampoco podemos decir que el origen del pecado está en Dios. No, no. Así que entonces, al decir que Dios ordenó, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que esto iba a suceder, sin duda. La voluntad de Dios fue que Adán fuera probado. Noten esto, que Adán fuera aprobado y que se mantuviera firme o cayera sin la ayuda divina. Dios hubiera podido haberlo protegido allí para que no hubiera caído, pero Dios no lo hizo. Dios sencillamente creó al hombre no como un robot, sino que lo hizo un ser racional, con una capacidad intelectual, emocional, afectiva. Dios demandaba de su criatura obediencia, reverencia, adoración, alabanza. Así que del lado de Satanás es una tentación, pero del lado de Dios es una prueba. Dios probó el corazón de Adán y Eva allí. Y Dios demandaba de ellos una obediencia perfecta, una obediencia plena, una obediencia completa. Solo que ellos no lo hicieron. Así que ellos sencillamente decidieron no hacerlo. Dios podía haber prohibido a Satanás que tentara a Eva. Había podido proveerle a Adán la gracia necesaria para que hubiera resistido en ese momento de tentación. Pero Dios determinó y lo que Dios hizo allí fue sencillamente que en su eterno plan, antes de la fundación del mundo, antes de la creación de Adán y Eva, antes de la serpiente que los tentara, antes de la existencia del Edén, antes del árbol de la ciencia, Dios había ordenado la caída para su gloria y para el bien de su creación. Dios no permitió que nuestros primeros padres fueran tentados y luego esperó que respondieran en base a esa decisión. Él miró hacia el futuro y vio la caída. Más bien la caída fue parte, noten lo que voy a decir, la caída fue parte del eterno plan de Dios. Y Él predestinó lo que para que sucediera. Y la pregunta inmediatamente es, ¿para qué Dios entonces la permitió? La siguiente pregunta sería, entonces, si esto es así, si Él lo predeterminó, ¿es autor Dios del pecado? Yo ya dije, no. La respuesta es contundente, no. Dios no es autor del pecado. Porque Dios tampoco manipula a los hombres para que pequen contra Él. Aunque Dios, escuche, predestinó la caída, sucediera, Él también predestinó que sucediera a través de acciones voluntarias, tanto de Satanás como de Adán y Eva. Aunque nuestras mentes no alcanzan a entender todo esto, porque son mentes finitas, lo que sí sabemos nosotros es sencillamente que Dios es soberano y que Dios es grande y que Dios tiene en control todo y que todo evento en la historia y cada acto, cada acción que los hombres hacen en la libertad individual que tenemos, sencillamente Dios allí está.
proveyendo absolutamente todo. Podríamos decir que el hombre se quiso declarar autónomo, pero donde termina esa autonomía, entre comillas autonomía, comienza la soberanía de Dios. Nosotros tenemos un ejemplo hermoso en las Escrituras que nos ayudan a entender esto. El caso de José. Desde el capítulo 35, 37 más o menos, hasta el capítulo 50 de Génesis, se narra esta historia maravillosa. Cómo este joven escogido por sus hermanos, odiado por ellos, cómo es vendido, cómo llega a sufrir lo insufrible en Egipto, cómo allí estuvo después acusado de corrupción, cómo fue echado a la cárcel, pero cómo Dios lo saca luego y lo coloca como segundo en el reino. Y cómo cuando luego llegan sus hijos, cuando viene hambre en la tierra y llegan los hijos de Jacob, los hermanos de José, él lo reconoce y es el proveedor. Y noten todo esto, cuando ya muere José, en el capítulo 50, cuando ya muere Jacob del capítulo 50, y José está reinando. Los hijos, o sea, los hermanos de José, los hijos de Jacob, vienen a la presencia de él y le dicen, mire, perdónenos la vida. Tenían miedo de que ahora, si ya muerto su papá, José les cobrara venganza por lo que le hicieron, por lo que el sufrimiento que le causaron. Pero José les dice, no, mire, ustedes hicieron mal, es verdad, pero todo eso Dios lo encaminó. El mecanismo que Dios usó para preservar a este pueblo, a los hijos de Jacob, ellos fueron protegidos de la muerte y del exterminio, fueron alimentados y ayudados por los egipcios y les dieron vivienda y los pusieron a vivir en lo mejor del país, porque era la parte del delta del río Nilo donde se abrían mucho, el río se abre en muchas ramas, así que había abundancia de comida y de agua en aquel lugar. Había abundancia de pastos para sus animales, para sus ganados. Entonces Dios permite, a la postre, Dios tiene el control absolutamente de todo, de todo. Y aunque Dios no originó el pecado, ni él lo hizo de una manera directa, Dios lo permitió que Satanás nos tentara para probar el corazón. Ahora, todo este plan tenía un fin, y el fin de este plan, lo vuelvo a decir, es que Cristo ya estaba dispuesto y que a través de Cristo habría una restauración, una alineación de la simiente de la mujer que se iba a pervertir, pero que iba a ser regenerada, que iba a haber una conversión y que iban a ser hijos de Dios. A través de la persona de Jesús, lo vuelvo a decir, viene una mayor gloria para nosotros. Los hombres lograron lo que no logró Adán en el paraíso. Recuerden que Adán era un hombre mutable, podía pecar y pecó. Pero cuando Cristo venga, nosotros tendremos también un cuerpo glorioso. Y el pecado, la muerte segunda, no se podrá enseñorear de nosotros. Y aunque querramos, escúcheme esto, no solamente estamos libres de pecado, sino que es imposible pecar. Amén. Así que Dios había predestinado, sí, la muerte de Cristo antes de la fundación del mundo. Textos extraordinarios para esto, Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28, Primera de Pedro 1:20. Así que, amados, hay muchas cosas maravillosas que podemos seguir nosotros leyendo. Hechos capítulo 2, versículo 23. Amén. Así que nosotros vemos en las Escrituras cómo Dios preordena, cómo Dios predestina, cómo Dios hace que cada evento ocurra, pero a la vez Él lo lleva a cabo a través del pecado voluntario de los hombres, sin ser el autor del pecado o sin manipularlos en contra de su propia voluntad. Los hombres impíos voluntariamente clavaron a Jesucristo en la cruz, fueron responsables por sus acciones, pero al mismo tiempo todo este evento se llevó a cabo según
el predestinado concepto, el predestinado consejo de Dios. Así que la caída de Satanás y la caída de la raza humana a través de Adán y Eva fueron el resultado de su propio pecado, por el cual fueron responsables, y aún así los eventos sucedieron según lo ordenado, lo predeterminado, lo predestinado, lo preordinado en el plan perfecto de Dios, en el decreto de Dios. Así que Dios ha decretado un plan grande y eterno para su creación y ha ordenado cada evento en la historia por medio del cual el propósito de Dios se lleva a cabo todo, absolutamente todo. Ni aun la caída del hombre o la muerte del Hijo de Dios sucedieron aparte del decreto de Dios. Así que otro texto que quiero que tengan ahí en cuenta y que ustedes lo lean es Romanos capítulo 11, el verso 33 al 36, que dice: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Así que, ¿cuál es el propósito entonces para la caída del hombre? Si ya hemos demostrado que la caída fue el resultado de una desobediencia libre de la criatura, pero al mismo tiempo un eterno propósito de Dios, entonces miremos cuál era el propósito que Dios tenía. Ahora, nosotros sabemos que las escrituras, que la creación del universo, la caída del hombre, la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia, todas estas cosas tienen un propósito grande y final, y en la plenitud de todos los atributos de Dios. Que esos atributos sean revelados a través a la creación y sobre todo al hombre en su creación. ¿Cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos glorificarlo y cómo podemos gozarnos plenamente en él, en Dios? Gracias a la caída. Así que la razón por la que Dios permitió la caída es precisamente esa: la revelación plena de los atributos de Dios. Escúcheme esto: la revelación plena. Dios muestra a plenitud todos sus atributos. Así que, amados, ¿cómo podríamos nosotros conocer esos atributos si no es a través de la caída? ¿Cómo? Hay un amor incondicional y solo puede ser manifestado a hombres que no tienen las condiciones. La misericordia solo puede ser manifestada a hombres que merecen condenación. La gracia de Dios solo puede ser dada a hombres que no han hecho nada para ser dignos de ella. Nuestro estado caído es una culpa por la cual nosotros debemos de asumir una responsabilidad y somos responsables del pecado, pero a la vez es este escenario oscuro del pecado. Trae la gracia y la misericordia de Dios y todo este es el centro del escenario y todo esto alumbra a los hombres y a los ángeles. Es la salvación de los hombres caídos, es la sabiduría, la gracia, la misericordia de Dios, y todos estos atributos se revelan no solamente a los hombres, sino a través de los hombres a todas las criaturas en el cielo, en la tierra y en el infierno. Efesios capítulo 2, del versículo 7 hasta el capítulo 3, versículo 10. Lean Efesios. Efesios no es un libro tan grande, lo pueden leer en una hora perfectamente, pero allí van a encontrar todas estas maravillas hermosas. Así que esa revelación plena de la gloria de Cristo es la obra más grande. La muerte de Cristo, la resurrección para la salvación de un pueblo, es la cosa más grande que Dios ha hecho, aún mayor que la misma creación. Amén.
Así que el esplendor de la gloria de Dios a través de la persona de Cristo es algo maravilloso que nosotros nunca podemos entender en este mundo con plenitud. Pero, oh gloria, qué cosa tan maravillosa. Textos que podemos dejar que nos muestran todo esto. Juan 1:18, Juan 12:32, Primera de Juan 4:10-19. Amados, todas estas glorias, todo esto es sencillamente para que la gloria de Dios sea manifestada y para que los hombres den reverencia, adoración, alabanza. La primera reacción que debemos de tener como hijos de Dios es reaccionar con admiración, con respeto, con reverencia. Amén. Así que hay unas cosas asombrosas en todo esto. Así que la existencia, el cumplimiento de la voluntad de Dios y todo lo que nosotros podemos tener, ¿no? Aquí sencillamente depende absolutamente de todo. Dios es el creador de todo. Él es divino, la creación no es divina, pero la creación es dependencia absoluta. Todo lo que está creado depende de Dios. Si Dios quitara un momento sus ojos, la Biblia dice que todo está sustentado con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1 dice eso. Si Dios sinceramente quitara un momento su rostro, todo aquí se despedazaría, se desmenuzaría. Así que Dios provee y sigue proveyendo en su soberanía todo para los hombres. Él hace llover sobre buenos y malos. Y hay una providencia especial, que es a través de la cual nos regenera para que nosotros podamos creerle y adorarle. Así que tenemos que preservar en los caminos la justicia y la santidad y apartarnos del mal para la gloria de Dios. Amén. Así que, amados, qué lindo que hayamos podido estudiar acerca de todo esto. En el siguiente estudio ya vamos a mirar cómo es que el pecado se transfiere desde Adán a todos los seres humanos. Amados, oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, toda la honra, gloria, adoración y alabanza te pertenece. Qué bueno poder entender por qué tú permites el mal, Señor. ¿Por qué permitiste que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué permitiste que la serpiente nos tentara? Señor, y hoy tenemos que decir que gracias a la caída tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, y como nuestro Salvador. Ayúdanos que en el Espíritu Santo siempre tener esto presente, para que cada día exclamemos en admiración, en reverencia, en obediencia, en adoración a nuestro Dios. Que todo esto sirva para que su nombre sea glorificado en esta tierra. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos.